de la comodidad. Inicia la fase 2 en Venezuela. Continuidad diplomática, acción inmediata y vigilancia de presión. Reapertura con obstáculos. Consulados Venezuela-Estados Unidos atrapados en la burocracia. Terremoto económico, colapso financiero sacude a Venezuela. En medio del regreso del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la designación de nuevo presidente al Banco Central. Tu dosis matutina de noticias y análisis comienza ahora a través de Impacto Venezuela. Hoy es viernes 17 de abril de 2026. Soy Yasmín Velasco. Acompáñanos. Con la salida de Laura Dogu de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y la reelección de John Barrett, la Casa Blanca parece haber agotado la fase del acomodo, la interlocución y los primeros pactos con el régimen de Delcy Rodríguez. El cambio diplomático sugiere ahora que Estados Unidos pasa a una etapa menos cómoda para el chavismo. ¿Hacia dónde se mueve la ruta? El informe con Quique Frías. El gobierno de Estados Unidos da como positiva su primera fase y pasa a otra línea en la ruta de la transición para Venezuela. La saliente encargada de negocios Laura Dogu pilotó la fase de la estabilización y cede el cargo a John Barrett, diplomático de perfil duro y asociado a la seguridad. Entre los venezolanos hay ansiedad, pero en el chavismo tensión, con la sombra de elecciones ya haciendo presión. En definitiva, ¿cuáles serán los siguientes pasos de la Casa Blanca en el país? Al tener Estados Unidos un encargado de negocio en Venezuela, el enfoque de la estabilización es que Estados Unidos o la administración Trump no desea el caos en Venezuela. Diosdado es el hombre que me asegura a mí de que no salgan los colectivos, de que no haya una lucha armada interna por conflicto interno. Bueno, lo puedo tolerar. En ese sentido, me estoy parando en los zapatos de Estados Unidos. Estados Unidos también sabía que Delcy formaba parte de toda la estructura criminal y la dejó. Y la usó a ella. La elección es lo que va a permitir, como lo señalaste, que esto tenga legitimidad de origen y que permita que el país pueda enrumbarse a un mundo democrático con un Estado de Derecho. Desde que asumió como encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez ha logrado reajustar institucionalmente al país. Nueva ley de minas, acuerdos petroleros con Chevron y transnacionales, acuerdos financieros con empresas norteamericanas. La visión en el Congreso de Estados Unidos es que la etapa de la estabilización finalizó y hay una exigencia para que la administración de Donald Trump pase a la fase de transición política definitiva, con elecciones libres y justas. We do not like Delcy. We don't like dealing with Delcy. Delcy is part of Alibaba and the 40 Thieves. State Department, do we have a date for the next presidential election within? We don't have a date. We have conditions that will enable an election and bring about a transition to democracy. Registry of voters in Venezuela is way out of date, if not completely skewed. That needs to be cleaned up and modernized. En el Departamento de Estado también aseguran que en Venezuela habrá elecciones pronto y que la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, podrá participar en ellas. There are some opposition politicians that still are unable to go back and participate, and we want to see them able to participate. Holding an election without María Corina Machado, who I also respect very much, to be able to go back and participate freely in an election. Porque aquí, ¿qué hizo Estados Unidos? Que la mejor victoria es sin combatir, porque Delcy no está enfrentando a Estados Unidos, está entrando en su sistema, lo hace, lo complace, la ley de hidrocarburos lo muestra. Ahora la vicepresidencia es la que sustituyó, no, ese es una narrativa que nos quieren meter. Ella no tiene nada que ver, ella es. Entonces, por lo tanto, en Venezuela no hay un presidente con legitimidad de origen, ni hay que restituir en Venezuela la legitimidad de origen de la presidencia. Estoy diciendo, nosotros tenemos que empezar a pedir el cronograma electoral, el anillo para cuándo. No solo en Washington presionan por la ruta electoral. Si hace semanas fue el presidente colombiano Gustavo Petro quien tímidamente mencionó que unas elecciones podría curar la crisis venezolana, ahora otro viejo aliado del chavismo, como lo es el mandatario brasileño Lula da Silva, empuja hacia ese objetivo. Eu penso que teria que ter um processo eleitoral pactuado com a oposição
para que, ao terminar as eleições, o resultado fosse acatado e a Venezuela voltasse a ter paz. La próxima fase para Venezuela pudiera ya no medirse solo por reuniones, licencias o reformas económicas, sino por decisiones concretas, tanto desde el gobierno de Trump y su brazo, el secretario de Estado Marco Rubio, como desde el gobierno de Delcy Rodríguez. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales. La Embajada de Estados Unidos en Caracas se prepara para recibir a John Barrett, quien llega a continuar la ruta abierta por Laura Dogu. Pero tú como ciudadano, ¿qué acción prioritaria esperas del nuevo funcionario designado por Trump? Tu opinión cuenta. Escribe tu respuesta en los comentarios. Te leemos. Con el alivio de sanciones y millones de barriles de petróleo exportados, el flujo de divisas ha vuelto. Sin embargo, este capital no llega al ciudadano. Entre una inflación desbordada y el alto costo de la vida, la pregunta es, en este momento, ¿dónde está el dinero? Juliana Palmar nos cuenta más. Actualmente, la principal interrogante no es si hay ingresos. Tras los anuncios de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, sobre las transacciones petroleras con Estados Unidos, expertos y ciudadanos coinciden en la misma duda. ¿Dónde está el dinero que recibe Venezuela por estas operaciones? Le preguntamos al economista Elis Blanco. Ahí no hay realmente un problema de transparencia o de ocultamiento. Sencillamente es el control. Aquí estamos viviendo el control de la OFAC o de Estados Unidos sobre los fondos de Venezuela, y todo esto como consecuencia de los eventos ocurridos a principios de enero, como fue específicamente el 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. Las cifras no terminan de cuadrar. Mientras se confirmaron $300 millones como ingreso desde Washington, se habló de operaciones por 500 millones e incluso estimaciones basadas en exportaciones de crudo apuntan a más de $800 millones. Parte de estos fondos, además, permanece retenida bajo auditoría y el resto estaría en cuentas en el extranjero, sin claridad sobre su uso o destino final. Responde en principio pues la pregunta: ¿qué pasa con esa diferencia entre las ventas de petróleo y lo que se confirma como recepción? También hay que hacer referencia que aun cuando Colindustria, por ejemplo, asegure que el capital fluye, efectivamente está fluyendo, pero lentamente. Hay un ejercicio o un ejemplo muy concreto. A Siemens y a General Electric hay información confirmada que tiene órdenes de compra de termoeléctricas para resolver el problema eléctrico. Son pagos que se hacen directamente de esas cuentas que administra la OFAC a estos proveedores internacionales. Pero mientras estas cifras se debaten en lo alto, la realidad abajo no cambia. La inflación sigue disparada, los alimentos aumentan a ritmo que superan el 700% anual y una familia necesita más de $600 para cubrir lo básico. El resultado, más ingresos para el Estado que no se traducen en mejor calidad de vida. Esa inflación seguramente va a ir reduciéndose, sencillamente porque al darle autonomía al Banco Central y a estar el Banco Central bajo la mira de Estados Unidos, pues la emisión de dinero inorgánico será cada vez menor. Falta que le bajen el encaje legal, que está en 73%, para que el financiamiento en la banca empiece a fluir. Lo cierto es que hay una dinámica, no como esperábamos, no con el empuje, las dimensiones que en algún momento creímos que iba a ocurrir, pero está ocurriendo. En simultáneo, la delegación de la Unión Europea en Venezuela anunció este jueves la apertura de la convocatoria para un presupuesto de 8.9 millones de euros, equivalentes a unos 10,4 millones de dólares, para proyectos que promuevan la economía circular y mejorar el acceso a servicios básicos esenciales.
Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La gran empresa energética española Repsol anunció el jueves que alcanzó un acuerdo con Caracas para retomar el control de las operaciones petrolíferas en Venezuela e incrementar su producción hasta un 50% en un año. Veamos los detalles en el siguiente reporte de AFP. Repsol anunció el jueves que alcanzó un acuerdo con Venezuela para retomar el control de las operaciones petrolíferas en ese país. La gran empresa energética española aseguró que está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos 3 años si se siguen dando las condiciones necesarias. Según la compañía, el pacto, firmado con el Ministerio de Hidrocarburos y la compañía estatal Petróleos de Venezuela, se enmarca en la licencia general emitida por la administración estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había prohibido operar en el sector petrolero venezolano a empresas extranjeras, como medida de presión económica contra el gobierno presidido entonces por Nicolás Maduro. Pero tras capturar al mandatario en una operación militar en enero, Trump revocó la medida y concedió nuevas licencias, una de ellas a Repsol. Tras el derrocamiento de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder e introdujo reformas para revitalizar la industria petrolera. Este sector es el principal activo del país con las mayores reservas mundiales de crudo, pero ha quedado muy mermado. El resumen informativo más rápido de la jornada solo aquí en Impacto en 60 segundos. 3 noticias y toda la información que debes conocer. Nuevo presidente llega al Banco Central cuando el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial normalizan relaciones con Venezuela. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, anunció este 16 de abril la designación de Luis Pérez como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, justo cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deciden restablecer relaciones con el país, tras 7 años de ruptura por disputas de reconocimiento político. La decisión del FMI fue respaldada por la mayoría de los países miembros y permitirá al organismo retomar la recopilación de datos económicos y realizar evaluaciones formales de la situación macroeconómica de la nación. Este restablecimiento abre la puerta a posibles programas de asistencia financiera y técnica, así como a una eventual reestructuración de la deuda venezolana, respaldada por el organismo. El Banco Mundial, por su parte, podría facilitar nuevas líneas de crédito y apoyo a proyectos de desarrollo. Este movimiento se produce en un contexto de normalización de relaciones con Estados Unidos, alivio de sanción al Banco Central y de reactivación del sector petrolero del país. Asimismo, los anuncios dan empuje hacia la reinserción del territorio caribeño en los organismos multilaterales y en los circuitos financieros internacionales. Reapertura consular entre Venezuela y Estados Unidos será lenta y tardará meses. Se estima que la recuperación completa de la infraestructura diplomática podría extenderse hasta 1 año y medio. En una entrevista en Circuito Onda, el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, explicó que las sedes diplomáticas han estado desactivadas durante 7 años y que el proceso depende de la coordinación con las autoridades estadounidenses, incluyendo la apertura de cuentas bancarias para la embajada. El funcionario confirmó que la misión diplomática ya está instalada en Washington, bajo la dirección del embajador Félix Plasencia como encargado de negocios. Entre las gestiones ya realizadas, destacó reuniones para garantizar que los salvoconductos y permisos de viaje emitidos a venezolanos sean reconocidos por aerolíneas y terceros países. Blanco subrayó que las sanciones han dificultado el proceso, aunque la licencia recientemente emitida permite avanzar en la reactivación.
A menos de una semana de la llegada de Vladimir Padrino López al Ministerio de Agricultura, aumentan las alertas por contrabando en los Andes, violencia en estados como Guárico y falta de financiamiento. Todos estos factores están presionando y la propia producción de alimentos se mantiene como un área descuidada. María José Prado con los detalles. El nuevo ministro de Agricultura y Tierras, Vladimir Padrino López, no ha cumplido ni una semana en su cargo y ya la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela presentó 4 exigencias fundamentales para garantizar la estabilidad agroalimentaria en el país. El gremio pide formalizar los precios del maíz, reactivar el financiamiento estimado en al menos $320 millones para el ciclo de siembra entre mayo y junio, frenar el contrabando en los Andes y garantizar seguridad en el campo. Ante ese crecimiento económico y posible aumento del consumo, tú necesitas aumentar la superficie de siembra y hay cultivos donde, en el caso de los cereales, la hectárea cuesta $1.500, $2.000, hortalizas de papa, de cebolla, de tomate, cuestan entre $10.000, $8.000, $5.000. La única manera de expandir la frontera agrícola es con financiamiento, no solo a corto plazo, sino a mediano plazo. La cartera agrícola es insuficiente para que nosotros avancemos en soberanía agroalimentaria. Las alertas coinciden con un aumento de denuncias en zonas rurales. FedeAgro señala a Guárico como uno de los estados con mayor maltrato a productores, donde la inseguridad y la falta de protección jurídica agravan la situación. Mira, hay estados que yo tanto luché con el Ministerio de Relaciones Interiores para acabar con bandas organizadas, ¿no? Hablamos de todo lo que es sur de Aragua, el tren de Aragua, Guárico, el tren de Guárico. Supe que habían bandas organizadas también en la zona baja de Trujillo, Anzoátegui y Monagas, ¿no? Por supuesto, Anzoátegui, hablamos la frontera entre Guárico y Anzoátegui, que estas bandas operan, sobre todo el tren de Guárico. Últimamente hace un productor, han entrado 3 productores, uno asignado, y por supuesto eso aleja a los productores de las unidades de producción y sin un manejo adecuado las unidades de producción se vienen abajo y está pasando también hacia el comercio, donde extorsionan ya no solo productores y ganaderos, sino a los comerciantes. El gremio advierte que además del contrabando en estados como Táchira, donde autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas incautaron recientemente más de 440 kilos de estupefacientes en un centro de acopio agrícola, persisten fallas estructurales como problemas eléctricos, deterioro de vías, el limitado acceso a divisas en un contexto donde el sector agrario compite en desventaja frente a áreas como petróleo y minería, además de los riesgos de inundación de las siembras con respecto a la saturación de suelos y crecida de caudales de ríos y quebradas que forman parte de los problemas que enfrentan los estados fronterizos Táchira y Zulia. Cuando tú tienes un país petrolero y los ingresos derivan del petróleo, de la minería, del hierro, del aluminio, los otros sectores como que pasan a segundo lugar. Por supuesto, la construcción fue la que activó la mayor cantidad de empleo, pero a nosotros los agricultores o ganaderos nos han visto como la cenicienta. Y por eso recuerdo cuando la era de Chávez llegamos a $13.000 millones en materias primas y alimentos, ¿no? Recuerdo Pudreval, Pedeval, todo lo que ocasionó, digamos, Mercal, todos los alimentos que se dañaban porque eran excesivos y no había capacidad ni de enfriamiento, ¿no? de conservación. Pero sí, un país que quiera recuperarse, un país que quiera extraer más petróleo, que vengan turistas, necesita producir sus alimentos y como decíamos antes, es inútil estar apoyando a agricultores y ganaderos de otras latitudes cuando lo podemos hacer. Y ese dinero que se está invirtiendo ahora en las importaciones de alimentos y materias primas, la podemos invertir en infraestructura. El panorama se complejiza con las reacciones del sector. Caficultores advierten preocupación por una gestión sin enfoque técnico, mientras desde el Comité Agropecuario en Lara insisten en la necesidad de reglas claras, descentralización y mayor apoyo institucional para sostener la producción nacional. Tu derecho es saber, nuestro compromiso es informar. Gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela. Únete a nuestra comunidad en @ImpactoVE y no olvides suscribirte al canal en YouTube. Bonito día para todos. Nos vemos mañana.